Y qué gusto nos da saludar a nuestro primer invitado de esta mañana. Es el filósofo, historiador, escritor, profesor universitario e investigador Rolando Renzoli Medina, presidente de la Comisión Aponte de la UNIAC y además secretario del Grupo Coordinador Ejecutivo del Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial. Bienvenido, profesor. Usted siempre lo es, sin lugar a dudas, en nuestros espacios y hoy mucho más porque queremos hablar de una figura que ha sido inspiración para metas que todavía no se han logrado del todo. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Díganos, profesor, cuéntenos, ¿quién fue José Antonio Aponte y por qué deberíamos conocer más de su vida y también de sus empeños? Bueno, José Antonio Aponte Ulabarra era un cubano, o sea, era un criollo habanero, de oficio artesano, un artesano versátil, artesano tallador, carpintero, ebanista, que además incursionó también empíricamente en las artes plásticas, por decirlo de alguna manera, porque durante el proceso que se le siguió por parte de la Comisión Militar Española, se descubrió un libro de dibujos que desgraciadamente fue destruido por el Tribunal Español o por los soldados españoles y no ha sido heredado, ¿no? Pero un libro de dibujos que, como fue detallado durante el proceso, demuestra también su afición pictórica. Podemos decir también que es un gran estratega, ¿no? Cuando nosotros hablamos del plan de la sublevación de Aponte, indiscutiblemente fue una sublevación. José Luciano Franco le llamó la primera conspiración de carácter nacional. Otros historiadores cubanos como Ada Ferrer, residente en el extranjero, ha hablado mucho sobre Aponte. Mark Chill, un historiador estadounidense residente en Cuba. Y en fin, Aponte fue una figura que podemos considerar emblemática. No tenemos todavía una fecha de nacimiento, no se ha podido encontrar ninguna documentación, partida de bautismo, ninguna inscripción de nacimiento en ningún registro ni civil ni religioso sobre Aponte. No sabemos la fecha de nacimiento, se estima aproximadamente sobre 1750, 1760, pero lo cierto es que en 1812 dirigió no solo una conspiración, sino una sublevación de carácter nacional. Conspiraciones habían habido, la de Nicolás Morales en 1795, pero no pasó de la conspiración. La de Aponte llegó a la sublevación. Fue una sublevación que a lo largo de la isla fue a lo largo de 4 meses. Comenzó el 15 de enero de 1812 en 5 haciendas de la región de Puerto Príncipe, del Camagüey. Se extendió hacia Bayamo, Holguín, allá en la región oriental, hacia Remedios, en el centro del país, y el 15 de marzo, justamente 2 meses después de haberse iniciado todo ese proceso, ocurrió una gran sublevación en La Habana. Y el 9 de abril, hoy se cumplen 213 años de aquel suceso, fue decapitado, fue ahorcado, decapitado, y su cabeza expuesta en su vivienda, al igual que la cabeza de otros 8 de sus principales colaboradores, digamos, de su Estado Mayor, que fueron expuestos en lugares públicos de La Habana. Es un buen pretexto, Renzoli, para hablar de la labor de la Comisión Aponte. ¿Hay racismo en Cuba? ¿Por qué prevalecen entonces estas manifestaciones de esta naturaleza? Si su eliminación ha sido a propósito de la revolución desde la de Majagua, y de hecho hay leyes que lo condenan, ¿cierto? Bueno, Aponte fue el precursor de lo que ocurrió después, en 1868, como bien decíamos, en la de Majagua se da el primer ejemplo claro del propósito de unir la independencia de Cuba a la más justa idea o sea, la idea de justicia social del momento, que era la abolición de la esclavitud. Céspedes le dio la libertad a sus esclavos y posteriormente la Asamblea de Guaymaro aprobó la abolición de la esclavitud. Céspedes como presidente hizo el decreto de abolición de la esclavitud. En fin, algo que no se logra con la guerra, se logra después en 1886. En el Ejército Libertador Cubano combatieron juntos cubanos de todos los colores de piel y de todos los orígenes étnicos. Martí después, con el Partido Revolucionario Cubano, logra la unidad de todos los cubanos, de los viejos del 68, de los nuevos del 95, igualmente de todos los hombres y mujeres de todos los colores de piel, de todos los orígenes étnicos. Pero después tenemos una república muy traumática, una república
que surge al calor de la ocupación militar norteamericana, que no es que se haya en el campo insurrecto resuelto los problemas del racismo. Hubo racismo todo el tiempo en las 3 guerras y los 30 años de guerra por la independencia, pero un poco nos habíamos unido los cubanos. La influencia estadounidense indiscutiblemente exacerbó eso que estaba por dentro en el ADN un poco de la nación, y 50 años de república pues ahondaron los problemas de racismo y discriminación racial en Cuba. Llega la revolución y está claro que un proceso de 60, un poco de años, de 65 años, no puede resolver lo que durante 4 siglos estuvo en el país. Estamos hablando de una esclavitud coloreada, estamos hablando de una discriminación racial muy fuerte durante la República de 1902 a 1958, y bueno, existen todavía en el orden objetivo muchos factores que no se han podido resolver por muchos programas sociales y económicos que haya desarrollado la revolución, que hacen que produzcan y reproduzcan esos mismos esos elementos de discriminación. Y está el elemento subjetivo, realmente el subconsciente y el consciente también de muchas personas que no logran entender realmente la igualdad de los seres humanos. De hecho, no somos una especie racializada, no hay raza dentro de los seres humanos, porque no hay capacidades y condiciones que nos diferencien biológicamente unos a los otros, que no sea el elemento fenotípico, ¿no? Y genotípico. Sin embargo, las personas siguen hablando de raza. Ya por ahí es algo que lacera precisamente al ser humano. Y la creencia de que unos pueden ser superiores a otros por el origen étnico o por el color de la piel que tengan, eso es algo que no se ha superado en el subconsciente, y estamos en eso. El Programa Nacional contra el Racismo de hace 5 años es el resultado de la voluntad política desde el 1 de enero de 1959 está planteado para eliminarlo. En eso estamos. Falta mucho por hacer entonces, profesor. ¿Cómo avanza el Programa Nacional contra el Racismo y también la discriminación racial? ¿Qué resultados muestra? Bueno, tras 5 años después de su aprobación el 20 de noviembre de 2019, el Programa Nacional contra el Racismo, que abarca 12 subprogramas, podemos evaluar que al menos en 10 de los subprogramas hay notables avances y los otros están en implementación. Cuando hablamos de subprogramas no hablamos en abstracto, nosotros hablamos, digamos, de la preservación de la memoria histórica, que es un subprograma. Hoy estamos precisamente preservando esa memoria histórica cuando recordamos a Aponte. Y en muchas localidades del país, en la capital sobre todo, la realización, bueno, digo sobre todo, realmente en todo el país, la conmemoración de fechas tanto nacionales como fechas internacionales que no la teníamos en cuenta antes, que tengan que ver con el racismo o con próceres no blancos, no negros, mulatos, indígenas. Inclusive hemos celebrado, conmemorado los aniversarios de Aponte, de Atuey, de Guamá, de todo. Yo creo que se ha avanzado en monumentos, el trabajo de los organismos formadores en educación. Hay que tener en cuenta que este proceso que está desarrollando el sistema educacional del tercer perfeccionamiento de la enseñanza general y especial ha tenido en cuenta precisamente los elementos que hemos hablado sobre esto. O sea, se está reformulando el sistema educacional, los mismos medios de comunicación social, con temas que no abordábamos antes o que no se abordaba con la amplitud que se hace, las publicaciones, las investigaciones científicas. En cuanto a el empleo, las políticas que se han aprobado, el empleo, el ámbito jurídico en general, toda la jurisprudencia actual, incluso el nuevo Código Penal incluye figuras delictivas contra esto. Se ha ampliado mucho la prohibición internacional del programa también. En fin, el programa nacional con muchas metas más y muchas por cumplir, con muchas perspectivas que logro, mucho más deseo que logro, hay que decirlo, pero hay logros que son palpables. Y con muchos deseos. Mil gracias, profesor. Mil gracias por habernos acompañado esta mañana con un tema que siempre resulta interesante y que nos llama a todos
un poco a reflexionar y a actuar en consecuencia. Como siempre, ha sido un placer conversar con Rolando Renzoli Medina, presidente de la Comisión Aponte de la UNIAC y también secretario del Grupo Coordinador Ejecutivo del Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial. Gracias. No, a ustedes. Ahora avanzamos con otros temas luego de la pausa. Regresamos.